Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser. Pretérito imperfecto con Nieves con Costrinas. Hola Nieves, buenas tardes. Bienvenida Carlas. a La Ventana. El pretérito y el presente, sean más o menos imperfectos, establecen relaciones muy curiosas, ¿no? Y a veces coincidencias muy interesantes. Ahora, por ejemplo, esta semana, que Rusia, Ucrania, Crimea no solo nos están acongojando, sino que también nos obligan a revisar la historia. Esta semana, hoy concretamente, un 5 de marzo de 1953, se largaba de este mundo uno de los malos más malos de la historia y en gran parte responsable de lo que estaba ocurriendo. Su nombre era Joseph, pero le gustaba más ese otro de camarada Stalin. Nosotros los bolcheviques somos de una raza especial. El individuo nos importa un comino. No lo dudéis, camaradas. Estoy dispuesto a consagrar a la clase obrera toda mi fuerza y cada gota de mi sangre. Bueno, está claro, pues, que el pretérito imperfecto nos va a llevar a Crimea, de la mano de Stalin, como decíamos, uno de los responsables culpables directos de lo que hoy está ocurriendo. El comunicado oficial de su muerte, que el 5 de marzo decía que su corazón había dejado de latir, pero no era cierto. Murió de una hemorragia cerebral. Su corazón había dejado de latir muchísimos años antes. Qué oscuro fue este hombre hasta para morirse, ¿eh? Pues sí. Muy negro, tenebroso de todo. A ver, el día 5 es la fecha oficial de la muerte de Stalin, pero la supuesta hemorragia cerebral de verdad le dio 4 días antes. Entre el 1 y el 5 de marzo no se dijo absolutamente nada y aún sigue sin estar claro qué pasó. Y también digo lo de supuesta hemorragia cerebral porque a estas alturas muy pocos se lo creen, ¿no? La muerte de Stalin se revisó en 2003, cuando se desclasificaron algunos documentos de la antigua Unión Soviética, y todo hace pensar, bueno, que entre todos lo mataron y él solito se murió. Envenenado, cree la mayoría. Estaba el hombre en su casa de campo, con 4 amiguetes, 4 altos cargos soviéticos, viendo una película. A Stalin le gustaba mucho el cine. Y a las 4 de la mañana del día 1 de marzo se fue a dormir después de unos cuantos vodkas, que le gustaban más que el cine, todavía. Y en su habitación se desplomó. No se sabe en qué momento ocurrió, pero así lo encontraron a las 10:30 de la noche. De todas formas, de 4 de la madrugada a 10:30 de la noche son muchas horas. ¿Nadie le ha hecho de menos en ese tiempo? Raro, ¿verdad? Que eso es muy raro. 18 horas sin saber nada de Stalin con la guerra que daba este hombre. Y solo después de esas 18 horas se dio aviso al Kremlin. A las 3 de la mañana, casi 24 horas después de que se hubiera retirado, llegó un coche y todos pensaron, ya está, los médicos. Pero no eran los médicos. Eran 2 de los amiguetes que habían estado con Stalin viendo la peli, la madrugada anterior. Lo arroparon, lo pusieron en un diván y dijeron, bueno, que no le moleste nadie. Los médicos llegaron horas más tarde y ninguno hacía nada, salvo mirarle. Está muy malito, decían, esto pinta mal. Pero ni operaban, ni trataban, ni hacían nada. Por allí pasaron tropecientos médicos, el ministro de Sanidad, medio comité central, el gobierno y nada. El día 5 comunicaron la muerte. Nuestro maestro y guía, el mayor genio de toda la humanidad, ha terminado su glorioso camino. Pues nada, todo un ejército viendo morir a Stalin, un ejército de gente. Solo quedaba enterrarle, pero tampoco lo hicieron. Tampoco. Porque lo pusieron junto a Lenin en un escaparate, una especie de escaparate. Sí, como él lo había pedido. Claro, él lo pidió así. De hecho, Stalin dejó en exposición a Lenin porque en sus planes estaba, era la excusa para estar junto a él en el mausoleo, ¿no? Eran 2 símbolos indestructibles de la revolución bolchevique, ¿no? Allí expuesto para que pasara todo el mundo a hacerle la ola. Pero bueno, solo fue una puesta en escena lo de cumplir con ese deseo de Stalin, porque a Stalin le duró su mausoleo nada, 2 telediarios, porque desde el mismo día de su muerte se empezó a gestar el fin del stalinismo. Y en este ajo es donde están metidos Ucrania y Crimea.
Pues es el momento de intentar entender desde cuándo viene todo este lío, porque Ucrania, ahora mismo, en fin, ya lo saben los oyentes, es una madeja enredada y llena de nudos. Y no te cuento Crimea. Exacto. También, porque es que esto es tremendo, ¿no? Vamos a simplificarlo mucho, mucho, sin irnos muy atrás, porque es que si no nos tendríamos que ir hasta Gengis Khan, ¿eh? Los tártaros, esa minoría de la que tanto se habla, eran los chicos de Gengis Khan que se instalaron en Crimea hace la torta, ahora 9, 10 siglos. Bien, hagamos una raya para situarnos, miremos de frente el mapa de Ucrania y hagamos una raya de arriba abajo, para visualizar dos partes. La parte izquierda un poquito más grande que la de la derecha. La izquierda es muy europea, la parte derecha muy rusa, tirando a soviética, y en esta parte derecha entra Crimea, para situarnos. ¿Por qué están tan enfrentadas? ¿Por qué están tan cabreadas una con otra las dos partes, ¿no? Pues porque cada una es de su padre y de su madre. Y porque la parte izquierda de Ucrania ha sido moneda de cambio entre países cada vez que había una guerra. Perteneció al Imperio Austrohúngaro, antes de la Primera Guerra Mundial, pero al terminar esta Primera Guerra pasó a manos de Polonia. Llega entonces la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler y Stalin se reparten Polonia, y esa parte izquierda de Ucrania se la queda Stalin, que la une a su vez a la parte derecha, la soviética, la Ucrania que ya era suya, y con esa unión se forma una Ucrania grandota. Sí, un gran territorio, enorme, pero con gentes muy distintas y hasta con idiomas distintas. Claro. Que estos días lo recordamos, claro. Los de la izquierda, los de la parte izquierda hablan ucranio, los de la derecha hablan ruso. Pero bueno, por supuesto llegó Stalin y los puso a todos a hablar ruso, prohibió el ucranio, ¿no? Y luego Putin los ha puesto todos a hablar gallego directamente. Sí, a ver, los de la izquierda eran más católicos, los de la derecha más ortodoxos, unos más europeos, otros más asiáticos. Esto resumido se llama esquizofrenia, ¿no? Era un único territorio con una mente absolutamente dividida. Y ahora hacemos un paréntesis con Crimea. ¿Qué es Crimea? Es una península, ya lo sabemos todos, ¿sí? Es una especie para visualizar, una especie de mano que sale de la panza de Ucrania por el sur y se mete en el Mar Negro, que más que un mar parece un lago gigantesco, pero es mar porque tiene una estrechísima salida por abajo, por Turquía. Por ahí se llega al Mediterráneo y todo el que haya ido a Estambul de vacaciones ha visto esa salida. Lo que se entiende comúnmente como localización estratégica, ¿verdad? Es una perita en dulce, vamos, estratégicamente es la bomba, ¿no? Eso puesto ahí, ¿no? Es tan golosa que cuando se montó la Revolución Rusa con Lenin y sus muchachos, hablamos de 1917, Crimea se la queda la República Soviética de Rusia. No la de Ucrania. Claro, no la República Soviética de Ucrania, que es a la que está pegada Crimea, ¿no? Por poner un ejemplo tonto, no es como si todo mi cuerpo fuera mío, pero mi mano la manejaras tú. Entonces, cuando llega Stalin y junta las dos partes, Crimea entonces era propiedad rusa. Claro, geográficamente era una extensión de Ucrania, pero políticamente era rusa. Y Stalin, por supuesto, no suelta Crimea porque allí estaba la salida hacia el Mediterráneo y porque además era un lugar de vacaciones fantástico, estupendo. Cuando a Stalin se le va la olla con las deportaciones, prácticamente vacía Crimea de habitantes, aparte de las hambrunas que ya los habían matado. Se lleva a Siberia a todos los tártaros que vivían allí desde hacía 9 siglos. 200.000 tártaros, 200.000 criaturas que no dejan ni una. Y Stalin repuebla Crimea con los de su cuerda, todos rusos. Vale, en esta se muere Stalin, que es el que nos ha traído hasta aquí. Y el poder de la Unión Soviética pasa a manos de 3 personajes que estaban a tortas entre ellos, la famosa troika que nos han enseñado. Agazapado detrás de esta troika estaba un tal Khrushchev, que en cada sitio lo llaman de una manera, más listo que los otros 3 juntos y el que al final consiguió hacerse con el poder. Antes de él éramos un país débil y atrasado, y ahora míranos, controlamos la mitad de Europa. Sin Stalin, nos habría llevado 20 años más. Yo no estoy de acuerdo. Sin Stalin, podríamos haber sido una gran nación. Nuestra historia exigía un Stalin. Detallito importante, ojo, Khrushchev y 2 de esta troika eran los que estaban viendo la peli con Stalin la noche que le dio el pasmo.
Si estuviera Gila diría eso de alguien ha matado a alguien. Yo lo dejo ahí. Bueno, y Khrushchev es el que convence luego a la Troika para convocar aquel famoso congreso del Partido Comunista en el que se defenestra ya oficialmente a Stalin. Aquello fue un golpe de mano magistral. Ahí, a ver, en el que todos se acuerdan que Stalin había sido muy malo, malísimo, como si ellos no tuvieran nada que ver. Como si Stalin hubiera matado a millones y millones de personas, una a una, él solo, mientras ellos no se enteraban de nada. Bien, ahí empieza la célebre, vaya palabra, desestalinización, ¿no? Que fue como decir, esto va a cambiar, ¿eh? El malo era Stalin, los que venimos ahora somos los buenos. Y para que veáis los buenos que somos, vamos a hacer unos cuantos gestos. Entre esos gestos está darle a Ucrania la península de Crimea. Mira tú qué bien. Ya tenemos a Crimea formando parte política y geográficamente de la República Soviética de Ucrania. Sí, pero Rusia cede Crimea, sí, pero se queda con la ciudad de Sebastopol como base militar, tan de actualidad estos días. Está la punta de abajo de Crimea, ¿no? Y en este plan llegamos a Gorbachev y a la desintegración de la Unión Soviética. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Ucrania pasa a ser independiente y Crimea, no lo olvidemos, ya es Ucrania. Pero por dentro el país sigue partido en dos. En cuanto Ucrania se ve independiente, soberana, los de la parte izquierda empiezan a mirar hacia su sitio natural, hacia Europa. Quieren entrar en la OTAN, piden entrar en la Unión Europea, pero la parte derecha, la que conserva el alma soviética, sigue mirando a mamá Rusia y a papá Putin. Crimea está en esa parte derecha porque fue repoblada por soviéticos cuando echaron a los tártaros. Pero los tártaros empezaron a volver hace 25 años. No nos olvidemos. Los que sobrevivieron a la matanza de Siberia y sus descendientes han ido regresando a su tierra. De tal forma que en la península de Crimea ahora viven ucranianos que quieren ser europeos, los nostálgicos soviéticos que quieren ser rusos, que son la mayoría, y los poquitos tártaros que han vuelto y que odian a los rusos porque los echaron de Crimea. O sea, un polvorín en toda regla, porque además las armas, los barcos, los aviones los tienen los rusos en Sebastopol, como decíamos antes. Es que esa es la clave, Sebastopol. Ucrania, cuando ya era soberana, llegó a un acuerdo con Rusia y le dijo, vale, os quedáis en Sebastopol, pero en 2017 ya os estáis largando. Pero resulta que hace 4 años, el presidente ucraniano, que ha salido ahora por pies después de la bronca de Kiev y que es amiguete de Putin, alargó el acuerdo con Rusia para que a sus bases sigan allí hasta el año 2042, creo. A cambio, Rusia le ponía a Ucrania el gas muy baratito. Como Putin se ha cabreado porque los de la parte izquierda de Ucrania han echado a su chico Yanukovych del poder, ha pillado una rabieta y ha dicho sí, pues vuelvo a recuperar Crimea para Rusia, que por algo era de los soviets. Ni bases hasta 2042, ni Sebastopol, ni leche, ni nada. Toda Crimea para mí. Le vuelvo a quitar esa manita a Ucrania. Yo quiero seguir excusándome e insistir en que hemos simplificado mucho toda esta historia. Pero se entiende muy bien. Porque es un lío. Pero se entiende muy bien. Sí, pero es que es un episodio con miles de matices y miles de líos por el medio que han convertido a Ucrania en esa madeja enmarañada en la que además no encontramos los extremos para empezar a desenredarla. A lo máximo que podemos aspirar, y para eso sirve el periodismo, es a contar lo que está pasando y luego Dios dirá. De hecho, la cadena SER tiene un enviado especial en Simferópol, que es Álvaro Zamarreño. Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya aquí. Álvaro, ¿cuál sería lo que decimos siempre, la fotografía sonora del momento? Pues la fotografía sonora en este momento es un grupo de unos 50 manifestantes delante del Hotel Ucrania en Simferópol, donde se supone que está alojado el enviado de Naciones Unidas, al que hace algo más de una hora un grupo de personas ha rodeado y le han venido a invitar amablemente a irse de Crimea. Aquí no es bienvenido. Ha vuelto al hotel una vez que ha sido liberado de ese grupo de manifestantes y ahora hay, digo, como unas 50 personas que están gritando una serie de cánticos y eslóganes justo a la puerta de ese hotel. Oye, esta mañana te hemos escuchado que estabas en las bases rusas de Sebastopol, ¿no? ¿Qué has visto? Pues
Sebastopol el panorama era muy distinto, la ciudad estaba muy tranquila. La verdad es que prácticamente todo depende de una manera u otra de esa base que es fundamental para Rusia y muy importante desde luego para la ciudad, y en general la gente estaba muy satisfecha con lo que está pasando. Yo creo que le resume el eslogan que había en la plaza central de la ciudad, que decía en letras grandes, tenemos que salvar Sebastopol. Pues esto es lo que está ocurriendo ahora en Crimea. Nos lo ha contado nuestro enviado especial Álvaro Zamarreño, de donde venimos, de la historia. Nos ha dado cuenta una vez más Nieves con Costrina. Hasta la próxima semana, Nieves. Chao, Carlos. Adiós. La Ventana, con Carlas Francino.